Son perseguidos, señalados y discriminados. En la Argentina viven 1 millón de bolivianos. Solo el 35% tiene documento nacional de identidad. Por miedo a ser expulsados del país, muchos de ellos aceptan condiciones indignas de trabajo y de vida. Historias de inmigrantes que dejaron su país, sus afectos y sus costumbres en busca de un futuro mejor. Hola, Ormelinda. Hola. Gracias por recibirme. Gracias. ¿Cómo andás? Bien, gracias. Te presento mi lugar de trabajo. Nosotros somos agricultores y lo que hacemos es todo esto, lo que ves. Producimos la verdura y hacemos que llegue a la ciudad para que la gente lo consuma. Hola, Olga. ¿Acá trabajás? Sí, acá trabajo. ¿Qué haces acá? Y acá hacemos nuestra propia marca Mundo Alameda y la marca Nochain, que es internacional. Y también trabajamos para terceros, que es Abundancia, y otras marcas que están empezando a producir sus propios productos, los nuevos diseñadores, ¿no? La idea que es ellos también empiecen a trabajar en cooperativas y que sea todo, que tienen que pagar lo que corresponde y el tiempo que nos lleva cada prenda, y ellos también asimismo para poder vender sus prendas, sabiendo dónde se trabajó, ¿no?, sus prendas. Yo tengo a mi hijo enfermo con leucemia y te cuento que hace 3 años que no trabajo. Desde que empezó a enfermar él con el reventó peritonitis, cuando tenía 6 años. De ahí empezó todo, se enfermó y no pude trabajar más como trabajaba. Yo sé que es más importante que lo material y todas las cosas. Y vivo para él y para mis otros 3 pequeños. Y yo lo único que sé que ahora él que tiene esta enfermedad, sé que tengo que seguir peleando para que él esté bien y un día sea un hombre de bien. Solo eso tengo en mi cabeza, que él sea un hombre de bien. Que donde yo me sienta orgullosa y diga a mi hijo, valió la pena todo el sacrificio. ¿Ustedes son bolivianos? Sí, sí. ¿Vos viniste al país hace cuánto? Yo vine a los 5 o 6 años más o menos. ¿Con tus papás? Con mis padres, sí. Vine con mis padres y ahora acá, en la quinta. ¿En la quinta? Sí, ¿Y sí. siempre te dedicaste a esto? Sí, sí, desde chiquita, o sea, estudié hasta el secundario y ya ahí me quedé. Y ahí te dedicaste a trabajar. Sí, sí, a trabajar en la quinta. ¿Y qué, digamos, cuando tiene alguna emergencia de salud, no sé, con tu nena, por ejemplo, vos ves que se siente muy mal, Sí. y llamas a una ambulancia, ¿viene? No, la verdad que la ambulancia acá no entra. Y entonces, No ¿qué entra tenés que hacer? por el tema del camino, y menos si hay barro, no entra directamente. O directamente ni se ubica. O Ni no se quiere ubicar. O no se quiere ubicar, no sé cuál es el tema. Pero hasta hace poco la policía tampoco ni se ubicaba o no se quería ubicar, no sé cuál era la situación, pero no entraba directamente. Y acá, como verás, es un lugar muy aislado, que sí necesitamos que cada vez, o por lo menos los fines de semana, ¿no?, pasen, claro. ¿En qué barrio vivís? Yo vivo acá cerca de Plaza Flores. En Plaza Flores. Sí. ¿Y hace cuánto llegaste a Argentina? Yo estoy acá más, como 19 años viviendo acá. ¿Y por qué decidiste venir a Argentina y no a otro lado? ¿Qué le viste atractivo? En su momento vi que yo tenía hermanos que habían venido, que ellos se dedican a construcción. Y también vi muchos, tanto que salía en el periódico, en el radio, que en Argentina se estaba ganando a precio dólar en su momento y todo se ofrece pago en dólares.
Y entonces yo pensé, cuando tenía mis hijos, los grandes chiquitos, y decidí venir y pensando que me iba a ir mejor. Era cierto que me iban a pagar una buena paga. Y cuando llegué, en la realidad primero me encontré encima que era muy difícil entrar con migraciones, teníamos que falsificar las documentaciones. Se encargaba tanto migraciones de acá del lado de Argentina y lado de Bolivia. ¿Con coima o...? Claro que sí, los que te hacen pasar falsificaban documentación y vos tenías que pagar a precio dólares para que te den un documento trucho y que vos tenías que memorizarte tu nombre, todo. Ellos falsificaban pegar el documento como para pasar legalmente hasta cierta parte. ¿Cuántos dólares pagaste para venir a Argentina? En su momento de cada uno habíamos pagado a $300, que era mucha plata. Mucha plata para ustedes. Sí, y encima ellos mismos te prestaban. Cuando pasaste las 3 fronteras tenías que devolver el dinero y pagar por cuánto te hacían pasar. ¿Y no te daba miedo pasar de manera clandestina? Mira, en ese momento estaban involucrados justamente todos los colectivos, toda la gente que hace pasar, te acompañan hasta cierta parte, hasta donde ya no hay más control. Sola. Claro. Y después te dejan sola. ¿Vos no tenías hijos todavía? Sí, yo vine con un hijo. ¿Qué edad tenía? Ahora, él tenía menos de 2 años. Ah, era bebito, no se acuerda nada. No. Y entonces nosotros vinimos. Yo en sí decidí venir por mi cuenta pensando que voy a encontrar un buen trabajo y cuando llegué me encontré con que yo era indocumentada, no podía encontrar trabajo y pasaron los 3 meses, después de los 3 meses me quedé definitivamente indocumentada. Yo entré como turista y cuando se me venció la visa no podía hacer nada más. Nací en Potosí, Norchichas, Potosí. Donde yo nací es un centro minero. Yo soy hija de un minero. Sí, ¿Lo veía poco a su padre? Muy poco y casi nada, porque ellos entran a trabajar a las 5 de la mañana y por ahí llegan a las 7, 8 de la noche. Capaz si eres chiquito ya estás dormido y vos no lo ves a tu papá. Yo decidí venir al 2005 cuando mis papás se separaron. Somos 5 hermanos, tengo 3 hermanos varones, 2 mujeres. ¿Y su ex marido la llegó a golpear usted? Sí, varias oportunidades, más me quiso por 2 oportunidades incendiar la casilla y todo, y delante de mis hijos me pegó. Así es que tiene el trauma. ¿Le pegó delante de los chicos? Sí, tiene el trauma mi hijo, hasta ahora que no se lo puedo sacar. Él siempre dice, cuando estuvo internado, estaba en terapia intensiva, él le acordaba y decía, va a venir el hombre y nos va a pegar. Pero yo siempre le digo que yo estoy acá y que no va a volver a pasar. Me contabas hace un ratito que una compañera, una paisana de ustedes, Sí. tuvo una emergencia y tuvo que ir al hospital. Sí, fue al hospital con la bebé en un estado muy crítico, que llegó a terapia intensiva por el tema de que necesitaba oxígeno. Y el hospital, los hospitales, como tanto las enfermeras, los doctores y todos, les trataban mal. De boliviana, de bolita, les trataban muy mal. La señora no tenía el documento porque recientemente llegó a Bolivia, de Bolivia. Pero el bebé, estaba en trámite, tenía la precaria. El certificado. El certificado. Tenía la precaria, entonces estaba en trámite. Entonces, ¿y el nene era argentino? El bebé era argentino, nació acá. ¿Y el que estaba enfermo era el nene argentino? Sí. El que necesitaba... El oxígeno. Necesitaba el oxígeno y no se lo quisieron, no sé si no se lo quisieron brindar o es que no había. Pero dudo que el bebé lo necesitaba. O sea, en un hospital tan grande... El hospital de niñas, aparte, es un hospital muy grande. Muy grande. Que sí deberían tener recursos para todo. Entonces, el bebé lo necesitaba urgente.
Y a medida de eso, la familia, como tanto todos nosotros, entre amigos, entre conocidos, hicimos una cuota para alquilar la ayudar también. Pero fue una situación muy fea que le dijeron que se vaya a su país, que quería salvar a su hija. ¿El médico? Entonces es muy fea las situaciones. Entonces son algo muy que te duele a veces, que te manden a tu país cuando vos venís de ese país a buscar una mejor vida. No es que estás, nosotros no venimos a depender de nadie. Nosotros venimos a trabajar. Venimos a trabajar, a poner toda nuestra voluntad para crecer, para tener una mejor calidad de vida. Entonces es como que a veces esas cosas te deprimen. Pero bueno, te da más fuerzas para seguir adelante también. Claro, la discriminación es algo que viven puntualmente en la salud y en la inseguridad. Totalmente. Entonces con el tema de que supuestamente esta ley de que nos van a exportar a los migrantes que tengan algún delito. Algún delito o lo que sea. En una ocasión, cuando fuimos a reclamar por la luz, que apoyamos a un corte que estaban haciendo de un barrio, nos dicen, si ustedes siguen acá, nosotros podemos hacerles fácilmente que se vuelvan a su país, porque no porque hayan hecho algo, sino que porque les querían hacer una causa armada. Una causa armada, eso. Y entonces es cuando la gente se intimida. Ellos, o sea, tienen como que los bolivianos en sí somos muy sumisos, somos muy callados, no te vamos a responder porque, no sé, normalmente son de los 100, son el 99% que puedan ser callados, o sea, son callados. Pensando por ahí, por 1 año, 2 años, quedarme acá y después volverme a mi país. Esa idea yo tenía. Y nunca pensé cuando una vez que iba a llegar acá, primero no iba a poder conseguir trabajo porque era extranjera, indocumentada. Segundo, empecé a ir al Hospital Álvarez, que me han indicado. Yo tenía a mi hijo, por ejemplo, llegó a desnutrición porque le hice enfermar, no supe cuidar como mamá joven, por ahí en algo fallé. Entonces yo debía mucho dinero allá a mis familias. Sí. ¿Bajo peso o desnutrición? Desnutrición, que le agarró una infección, tenía una infección que no le podía hacer, no se lo podía calmar. Y yo cuando me pedían internarlo, yo tenía miedo que le pase algo. Entonces de ese modo... ¿Vos estabas solita, no tenías marido? Sí tenía, pero no podíamos cómo solucionar y los médicos tampoco a mí no me dijeron sí o sí tu hijo se tiene que quedar en un hospital para estar mejor. Entonces si yo no quería, no era necesario que se quede en el hospital. Entonces yo me presté mucho dinero y aparte yo debía, entonces dijimos, bueno, vamos allá, por ahí encontramos trabajo y pagamos la deuda y estamos 1 año, 2 años, nos volvemos, eso era la idea. Cuando nosotros llegamos acá en su momento, en un taller, a nosotros, al menos a mí me han ofrecido pagarme supuestamente el sueldo más alto, 300 pesos. Y a él, que era aprendiz en construcción, le ofrecían 10, 12 pesos pagar por día. Entonces en su momento nosotros lo poco que él podía ganar, podíamos pagar nada más el alquiler de una pieza y nosotros obviamente nunca podíamos juntar dinero para volvernos. Nosotros intentamos volvernos en ese momento. Después encontré, por ejemplo, un familiar que yo tenía, que tenía taller. Fuimos a trabajar con mi hermana. Nos turnábamos los turnos porque yo tenía un hijo, mi hermana tenía otro hijo. Y el trabajo era de 7 a 10, 11 de la noche. Y nosotros compartíamos esas horas para no dejar a nuestros hijos solos. Yo trabajaba, primero cuando llegué trabajé en un negocio de los chinos. Después por mi cuenta vendía comida. Comida hacía así, vendía las carpinterías o donde se pueda, comida boliviana.
Por ahí llevaba las ferias, donde hay mi colectividad boliviana. Y la gente boliviana siempre nos inculcaron los papás que uno cuando trabaja tiene algo en la vida, si no trabaja, no. Y el trabajo es muy importante. Supuestamente de los antepasados de nosotros, el trabajo es un don de Dios. Nuestra jornada de trabajo es de 5 de la mañana o antes, un poquito antes, apenas amanezca, nos levantamos. Hasta las 10, 11 de la mañana, dependiendo del calor, porque no puedes a veces estás hasta que soportas el calor nada más, porque si afuera hace 30 y pico de grados, acá hace lo doble, adentro es lo doble. Entonces, por eso es el tema de que uno se levanta más temprano para ganar horas y hacer lo máximo que podamos. Comemos y otra vez. Y bueno, cuando hay pedido de carga, o sea, para cosechar la verdura, nos volvemos a entrar tipo 3, 4 de la tarde, dependiendo del calor también, hasta las 8, 9 de la noche en vez en cuando. Siempre yo tengo que agradecer a Dios que todos mis hijos nacieron acá en la Argentina y que ellos al ser argentinos siempre abren puertas, porque depende de mí, mis hijos, la comida, la ropa, la situación, cómo vamos a estar más allá, y los medicamentos, son un montón de cosas que a veces creo que no cabe en mi cabeza. Este año, por ejemplo, me dio mucha tristeza cuando empezaba las clases. Yo siempre cada año les compré a mis hijos unas zapatillitas, una mochilita, pero este año los primeros 2 días mi hijo, el de 7 años, no pudo ir a la escuela porque no tenía la mochila, no tenía las zapatillas para ir. Yo me sentí tan impotente, fui al vicedirector y le dije, vice, va a disculpar, yo no lo traje a mi hijo porque él no tiene la mochila ni la zapatilla para poder venir el primer día de clases. El vice me dijo, no importa, tráelo así, un cuaderno y un lápiz. Yo le digo eso a mi hija y dice, no mamá, se me van a reír los compañeritos, porque al empezar las clases todos tienen una mochila nueva. Cuando te enteraste que Jorge iba a ser papá, ¿qué sensación tuviste teniendo en cuenta que Jorge siempre vino a este lugar de trabajo? ¿Vos lo viste alguna vez? Sí, nosotros a él lo conocemos cuando fue el incendio de Luis Viales. Murieron 6 personas incendiados en la segunda planta cuando estaba bajo llave con rejas y no podían escapar. Y estaban los piecitas divididos con telas y se ve que hubo un corto de electricidad y se incendió, murió un chico de 15, una mujer embarazada y también murió un niño de 4 años. De ese modo yo conocí, por ejemplo, al padre Mario, que hoy por hoy es papa. Nosotros fuimos a pedir ayuda y él siempre nos habló. Él hizo todos los años, cuando él estaba cardenal, la misa en la puerta de incendio de Luis Viales. Tanto hacía también la misa en Constitución todos los años con todos los migrantes. Y eso para mí al menos era muy importante, su apoyo. Y yo hablé en varias ocasiones con él. Él siempre me aconsejaba que yo no tendría que tener miedo de la muerte ni de lo que me amenazan, sino que si yo estaba segura con lo que yo decía, y la muerte me iba a llegar cuando tenía que llegar, no que alguien decidiera por mí. De hecho, más lindo también pasó con él, que yo soy católica, entonces al ser un cardenal que nosotros nos llevamos bien, hablamos bien, en su momento me interesó, que hablé con Gustavo, que por ejemplo, qué sería proponérselo, por ejemplo, a él, a que como cardenal que me lo bautizara a mis 2 hijas. Yo tengo 3 hijos, entonces le preguntamos cuando hizo una misa en la iglesia de los migrantes, que hizo una misa, y me dijo, yo le dije, yo quisiera que me lo bautice a mis hijos porque yo estoy en otro país y segundo, yo no tengo personas conocidas católicos para poder elegir padrinos, todo eso ya en mi país es así, tienen que ser casados, legal todo. Entonces él me dijo que no me haga problema, que iba a ser un honor bautizar a mis hijas, y quedamos con que me iba a llamar. ¿Y te llamó? Yo le digo, sí, no pasaron 2 o 3 días, él me llamó, me dijeron
el padre Mario te llama. Yo le dije, no. Contesté el teléfono, me dijo, ¿dónde quieres hacer, hija, el bautismo? Y yo le dije, ¿cómo, dónde? Yo no sabía qué contestar. Se me ocurrió en el lugar de mi trabajo, en la Alameda. Entonces, él me dijo, pone fecha y yo voy. Y fue en mes de abril, y él vino. Y yo dije, le comenté que de los padrinos, de hecho, de una de mis hijas es el padrino Gustavo, que en su momento era el ateo, y la madrina era judía, y de mi otra hija igual eran ateos los dos padrinos, y le comenté, pero los padrinos tengo, ¿qué puedo hacer? Y él me dijo, no, no es necesario que sean católicos, lo que vos tenés que elegir a los padrinos, que sean buenas personas cuando tus hijas necesitan, que le acompañen o que te acompañen en el momento que vos necesitas algo de ellos. ¿Y ese dibujito que tenés atrás tuyo, lo hicieron ellos? Esto es de mi hija, la más pequeña que era, y esta foto que yo tengo es cuando fue Papa, el primer periódico que salió en La Democracia, que lo pegamos. La primera foto que salió de él. Sí. Y entonces nosotros, la verdad, yo agradezco por ahí el lugar, el que yo llegué todo, al conocer a él, que era muy buena persona, que siempre era su objetivo él, pensar siempre en los demás, no solo en nosotros, y siempre él decía a las personas hay que escucharlo y hay que ayudar para ayudar, primero hay que escucharlo, y siempre buenas cosas nos decía en los momentos que nosotros nos juntábamos entre varios, ¿no? Y eso es lo que me quedó de él, más que todo mucho agradecido de haber sido bautizadas mis dos hijas por él. A mí me hubiera gustado en su momento volver a mi país y nunca pude conseguir el dinero. ¿Extrañaste mucho a tus afectos, tu país, tus orígenes? En primeros años sí. Primero de golpe nos quedamos encerrados en una pieza. Mi hijo no tenía derecho a salir al patio. No podía poner ni siquiera una escoba en el patio porque me decían, vos alquilaste la pieza, no el patio. No se podía usar agua caliente, o si nosotros entrábamos a bañarnos teníamos 5 minutos. O sea, era cambiante, todo muy diferente. En su momento yo me sentía, por más que en mi país había pobreza, por ahí no ganábamos mucho, pero nunca me había pasado todo eso, entonces yo me sentía muy mal. Después con mi segunda hija también pasó que, por ejemplo, acá en Parque Avellaneda había la colonia de fin de año. Yo les llevé a mis dos hijos a la colonia, por ejemplo. Después, en la primera semana cuando lo llevé, por ejemplo, me pasó que mi hija se hizo amigas de las niñas argentinas que son blanquitas, y una de las mamás llegó y le dijo a mi hija, porque tenías que agarrarte de una negra boliviana, y cuando yo llegué mi hija estaba llorando. Y me dijo, mamá, me dijo así, esas dos cosas que me pasaron al principio me dolió mucho como mamá, y más que todos los niños no tienen la culpa que nosotros los adultos migramos a cualquier país. Yo creo que muchas personas migramos a distintos países. Eso me hizo sentir muy mal, pero y no tenía otra opción en su momento para volver y no tenía dinero, por ese motivo me quedé y bueno, pasé muchas cosas. ¿Y vos acá en Argentina te sentiste discriminada en algunos momentos? Sí, eso sí, uno se ve cuando la persona te habla o por ahí te dice espera, y como si vos no entendieses nada o como si no comprendieras de la situación que estás vos tratando o preguntando del problema. Sí, muchas veces. Pero a veces uno se lo tiene, como dicen acá en Argentina, uno se lo tiene que tragar y bancar de esas cosas. Bolivia decimos, mejor para qué vas a discutir, mejor hablar, escucharle nomás, decirle, bueno, ya está. Si él piensa que tiene la razón, por más que no la tenga. Y ahora como que se habla de cambiar las leyes de migraciones, para mí es una tristeza, ¿no? Más que todo
muchos inmigrantes de distintos países que estamos muchos años ya, por ahí algunos tenemos documentación definitiva, algunos también nuestros hijos que ya están estudiando o van a empezar algunos. Mi preocupación más que todo es que va a volver a hablarse mucho de discriminación, tanto cuando empiecen las clases, todo lo demás. De hecho, hay algunas personas ya que empiezan a hablar que van a cambiar las leyes, que se tienen que ir todos los migrantes. Eso no me parece bien. Por ahí, más que todo, por ahí los delitos que cometen, todo eso, son muy pocos, ¿no? No son la mayoría. Pero yo creo que con todo lo que está pasando, nos van a poner en la misma situación casi a todas. Y eso para mí no está bien. Siempre se habló sobre la igualdad, siempre se habló de los mismos derechos. Hasta hoy, por ejemplo, estaba bien, pero con estos cambios sí, ya se empieza a notar que hay muchos vecinos que ya empiezan a hablar. A uno de nuestros paisanos de 12 años, uno de los policías le pegó. Le pegó por por el tema de, no sé de qué fue, pero... ¿Era un menor de edad? Era menor de edad, o sea, 12 años, un nene, y era boliviano, y entonces había producido todo eso porque estaban cortando por la luz. O sea, 2017, ser boliviano en la Argentina, todavía hoy siguen sufriendo discriminación. Sí, la verdad es que sí, y creo que este año fue peor. ¿Peor que el año pasado? Peor que el año pasado. El año pasado todavía no se sentía, pero este año se siente mucho. Y es cuando te duele. La verdad que si venís del país, de tu país de origen, acá es por algo, o sea, porque querés tener una mejor calidad de vida, para brindar mejor calidad de vida a tus hijos, o sea, nosotros venimos, a pesar de todo, al dejar todo allá, venimos a volver a empezar acá para una mejor calidad de vida. La verdad que es eso, y nosotros trabajamos orgullosamente acá porque nos gusta. Ser boliviano en la Argentina es mantener la identidad y las costumbres, es forjar lazos y luchar contra la xenofobia y el maltrato de los intolerantes. Si están viendo esta nota, ¿qué le dirías a los que tienen que resolver la situación de Alba Bueno? Y que piensen en las familias de nosotros, porque esta es nuestra fuente de trabajo. Vamos a estar fuertes, como todos los compañeros que estamos acá hoy, y vamos a, que nos vengan y que nos saquen la fuerza pública, que nos vengan a sacar la fuerza pública, porque nosotros estamos sosteniendo algo que creemos que esto es así como estamos llevando hoy, ¿no?